Buen día a todos, hermanos, amigos, amigas. Sea bienvenido todos en este culto del día de hoy. Y también a los hermanos y abejones, sean bienvenidos. Le mandamos un abrazo a los hermanos y abejones. Vamos a empezar para este culto del día de hoy. Vamos a orar. Incline su rostro donde quiera que estén para empezar este culto del día de hoy. Oramos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú permites estar en este medio, Señor Todopoderoso, porque tú eres grande, mi Padre. Gracias por la oportunidad de tenernos con vida, Padre bendito. Gracias te doy. Te ruego también que nos perdona todas nuestras faltas que hemos cometido delante de ti, Padre, porque tú eres un Dios de amor maravilloso, Señor. Gracias, mi Padre. Te ruego, Señor, que tú nos ayuda en este culto, que tú recibes nuestras alabanzas y sea para la honra tuya, Señor. Te ruego, mi Padre bendito, por tu siervo que va a predicar tu palabra, Señor, que tú lo usas grandemente. Ayúdalo, dale fuerza, dale sabiduría para que él puede predicar tu palabra como tú quieres, Señor. También te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada uno de las personas que nos ven, que estemos atentos para escuchar tu voz, para entender tu palabra, Señor. Por favor, Dios eterno, tómalo en tus manos a cada uno de nuestro punto y la predicación. Por favor, Dios eterno, te lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que fue crucificado, mas ha resucitado y vive en mi corazón.
libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida solo es Él. Él me libró de la muerte y del pecado. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Capítulo 13. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes.
ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Manré. Allí erigió un altar al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. En el capítulo anterior vimos a Abraham que había dejado la tierra prometida para buscar refugio en Egipto. Vimos cómo su fe empezó a flaquear. Era una fe que apenas empezaba a crecer, pero se enfrentó a una prueba en el cual fue el hambre. Y él, pues, como ya vimos, fracasó o su fe disminuyó, ¿sí? Y esta es una tentación que no solo enfrentaron los patriarcas y los israelitas de antaño, sino que todos nosotros también enfrentamos crisis en nuestras vidas, ¿sí? Cuando buscamos soluciones en el mundo, que en este caso que es representado por Egipto, para nuestros problemas diarios, confiando muchas veces en eso, nuestro final a veces es diferente a lo que Dios esperaría. Entonces el camino de la fe está lleno de obstáculos, está lleno de pruebas, y recordemos que estamos en la serie El Camino de la Fe. Así es que la vida de Abraham nos ilustra muy bien ese camino. Hoy vamos a ver cómo en este capítulo 13 de Génesis sucede algo inesperado, que no lo esperaba ninguno de los dos, tanto Abraham ni Lot. Sí, es algo que nos va a hacer reflexionar sobre ciertas cosas en nuestra vida, y por lo tanto le he puesto como título a esta reflexión un conflicto inesperado. Recordemos nuevamente que la serie que estamos viendo se llama El Camino de la Fe, y en este episodio es un conflicto inesperado, ¿sí? Entonces en nuestras vidas muchas veces pasa algo similar como la vida de Abraham. Suceden cosas que no esperamos que pasen, pero ahí donde nosotros debemos mostrar esa fe que tenemos en Dios es cuando pasan esas situaciones tan difíciles, tan complicadas muchas veces. Y entonces yo quiero introducirme en esta pequeña reflexión con una pequeña ilustración. Dicen que en cierta ocasión un ciego estaba en una esquina de una gran ciudad. Estaba sentado con una linterna a su lado, y de pronto un curioso de la gente que andaba por ahí se le acercó y le preguntó ¿para qué llevaba esa linterna si él era ciego y no veía? Y el ciego le contestó: la llevo para que nadie tropiece contra mí. Entonces pensemos un momento en estos, mis amados hermanos y amigos que nos ven. Mientras nosotros leemos la Biblia, muchas personas nos leen a nosotros. Ven cómo nos comportamos, ven cómo actuamos ante las dificultades, ven cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3, 2 y 3, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Pablo estaba diciendo que nuestra vida habla por sí sola en el mundo, y en los tiempos de problemas, de dificultades, se puede reflejar nuestra fe, o se puede reflejar también nuestra carnalidad. Y es ahí donde servimos de testimonio a los demás. Y en este capítulo vamos a reflexionar sobre eso, sobre cómo la vida de Abraham y la vida de su sobrino Lot se puede manifestar la fe o la carnalidad. Abraham, después de haber tropezado en Egipto con la situación que ya vimos la semana pasada, ahora puede confiar en la promesa de Dios. Y este capítulo nos relata acerca de Abraham, sobre su conducta, sus riquezas, su devoción, su prudencia y su generosidad al resolver esta situación que surgió entre su casa, entre su familia.
¿sí? Tenemos también aquí en este capítulo cómo Lot se separa de Abraham y se va rumbo a Sodoma, y la aparición de Dios a Abraham para confirmar la promesa que le había dicho acerca de que iba a heredar la tierra de Canaán o la tierra prometida. Así es que, mis amados hermanos, en este capítulo 13 de Génesis encontramos 4 principios para enfrentar conflictos inesperados en nuestra vida en Cristo. Esto nos va a ayudar a resolverlos y también nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Así es que vamos a ver cuáles son estos principios que nos presenta o que nos enseña la palabra de Dios. Como primer principio que vemos en la palabra de Dios para poder resolver los conflictos que se nos presentan en la vida es primeramente que debemos tener una estrecha relación con Dios. Si nosotros tenemos una estrecha relación con Dios, nos da sabiduría para enfrentar los conflictos. Sí, el versículo 1 al 4 nos dice que Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro, y desde el Negev Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai, y ese lugar había erigido antes un altar, y ahí invocó a Abraham el nombre del Señor. Como vemos, este capítulo inicia con la salida de Abraham de Egipto. Egipto es una figura o es una representación del mundo, un símbolo de las cosas terrenales. Ahora Abraham no solo sale geográficamente de Egipto, sino también sale espiritualmente. Recordemos que en Egipto allí actuó de una manera carnal, ¿sí? Pero ahora que sale, ahora que ha aprendido una lección, sale de Egipto y regresa nuevamente a donde estaba la presencia de Dios, donde él había adorado a Dios. Es decir, que abandona el mundo donde había puesto su confianza anteriormente, y ahora, después de una prueba el cual no la pasó y que fue necesario que Dios interviniera, ahora regresa desde donde empezó a caminar con Dios. Y en su regreso a Egipto, Abraham siguió exactamente la misma ruta en el cual se fue. Recordemos que se había ido de Betel hacia Egipto y ahora regresa de Egipto hacia Betel. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos perdemos en la vida o cuando tenemos tropiezos en la vida, debemos regresar al punto donde estábamos bien con Dios. Es decir, volver en los pasos que no habíamos caminado, o que más bien que estábamos caminando antes de tropezar, llegar a donde no estaba lo malo, ¿sí? Y vemos cómo oyó la voz de Dios en ese lugar antes de partir de Egipto, y ahí vuelve Abraham. Entonces Abraham salió de Egipto, donde corrió peligro de muerte, regresó por el desierto, donde había tenido mucha hambre, y finalmente regresó a Betel, el lugar donde había invocado el nombre de Dios y donde había levantado un altar. Y recordemos el nombre Betel, que en hebreo significa casa de Dios. Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. Y al regresar a Betel, Abraham volvió a invocar el nombre del Señor y se encontró nuevamente con el propósito por el cual había llegado a la tierra de Canaán. Y todo esto nos hace ver la importancia de tener una relación estrecha con nuestro Señor. Y vemos en el Salmo 145, 18 y 19, versículos 18 y 19, que nos dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen y también escuchará su clamor y los salvará. Abraham había regresado a la tierra prometida y también regresó a Dios. No solo regresó al lugar donde le pertenecía, sino que también mostró ese arrepentimiento por todo lo que había pasado. Abraham vuelve a Canaán junto con su sobrino Lot y se instalan nuevamente cerca de Betel.
y una vez más reconoce a Dios en adoración, en una adoración pública, porque dice que hizo un altar e invocó el nombre del Señor y nuevamente restableció su relación con Dios. Y esta es una característica que vamos a ver en toda la vida de Abraham. En toda circunstancia y en todo lugar, él adora a Dios. Posiblemente en este acto, Abraham se compromete nuevamente a cumplir el llamado de Dios. Arrepentido de su falta anterior, ahora vuelve con una actitud humilde y una actitud de arrepentimiento y vuelve a confesar el nombre de Dios. Y como dice la palabra de Dios, invocó el nombre del Señor. Entonces, en su actitud, Abraham es un modelo del creyente en Cristo, quien no debe dejar que las cosas del mundo, el pecado, lo despojen de esa estrecha relación que tiene con Dios, de seguir la carrera que tiene por delante. Este ejemplo de vida de Abraham nos hace ver que si no estamos estrechamente relacionados o unidos a Cristo, nuestra voluntad estará cimentado en todas las cosas que existen en este mundo, en todas las cosas terrenales. Entonces debemos entender que sin una relación estrecha con Dios, será muy difícil enfrentar las dificultades. Será muy difícil que nosotros salgamos victoriosos. Vemos a Abraham que al volver a Betel, él reactiva nuevamente su fe, hace que esté preparado para enfrentar cualquier conflicto que se le presente. Su relación ha sido restaurada con Dios y ahora Dios lo va a hacer sabio para enfrentar cada conflicto que puede venir más adelante, porque Dios lo va a empezar a capacitar, lo va a empezar a moldear a su propia imagen, lo va a empezar a moldear a su propio plan, ¿sí? Por eso, como hijos de Dios, debemos vivir muy agarrados, muy estrechamente de la mano de Dios para que Él nos capacite y así poder enfrentar los conflictos de la vida. Por eso, mis amados hermanos, el primer principio que aprendemos en este pasaje de la palabra de Dios es que una estrecha relación con Dios nos da sabiduría para enfrentar los conflictos. Y el segundo principio para resolver los conflictos es meditar en las causas de los conflictos y eso nos va a ayudar a resolverlos. Medita qué es lo que causa los conflictos en la vida o qué es lo que causa lo que está pasando, esa problemática que está pasando en tu vida, y de esa manera te va a poder ayudar a resolverlos. Dice el versículo 5 al 7, también Lot, que iba acompañado de Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daban abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Vemos cómo en la vida de Lot, que él también tenía muchas riquezas, vemos qué es lo que empieza a suceder. Pero debemos recalcar algo, qué es lo que causó que Lot fuera muy rico. Simplemente porque andaba junto con Abraham. A donde iba Abraham, Lot iba con él. Y eso, las bendiciones que logró obtener Abraham, también los logró obtener su sobrino. Entonces Lot también fue a Egipto con Abraham y luego regresó con él a Canaán. Pero cuando regresaron a la tierra prometida, algo pasó que provocó un conflicto. Y más adelante, como vamos a ver en otra sección, causó la separación de Abraham y Lot. Entonces, cuando enfrentamos situaciones conflictivas en la vida, es importante poder examinar o reflexionar en qué cosa o causa los conflictos. Debemos analizar qué es lo que está causando ese conflicto que está pasando en la vida. Debemos observar detenidamente la situación.
Debemos mantener la mente fría y abrir nuestra visión para observar cuáles son las causas que ha provocado ese conflicto en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar o incluso en la vida laboral. En este caso, vemos cómo en la vida de Abraham, en la familia de Abraham, había surgido un conflicto con sus pastores. La riña surgió porque, según dicen muchos comentaristas, porque los pastores de Lot eran deshonestos y los pastores de Abraham eran honestos y en el cual los regañaban. Algunos comentaristas comentan esto y entonces eso causó el conflicto. Lo que vemos en las escrituras es que la riqueza que tenía trajeron un gran conflicto entre esos pastores. Las riquezas muchas de las veces causan discordias, peleas, envidias y muchas otras cosas más. La pobreza y la escasez y los viajes que habían hecho juntos no los había podido separar, pero ahora que tienen demasiado, ha causado conflictos en la vida de estos dos personajes. Y el conflicto comenzó porque los pastores del ganado o del rebaño de Abraham y los pastores del ganado de Lot se empezaron a pelear. Hubo fricciones entre ellos sobre quién iba a disponer de los mejores pastos y de las mejores aguas, y entonces esto provocó este altercado entre ellos. El conflicto se agravó por el hecho de que el cananeo y el fereceo habitaban también en ese lugar. Eran sus vecinos, ¿sí? Eran sus vecinos los que estaban observando cómo se estaban peleando aquellos que decían tener fe en Dios. Entonces esto hizo que las fricciones fueran muy peligrosas para el testimonio de estos dos personajes. En el caso de Abraham y Lot, se aproximaba o estaba pasando algo que estaba dando mal testimonio, algo muy escandaloso en dos hombres que tenían como Dios al Dios de todo el universo, al Dios justo, al Dios misericordioso, al Dios lleno de bondad. Los conflictos de los que profesan fe en Dios resultaba una contradicción con su fe, una contradicción contra lo que Dios era, contra lo que Dios es. Y esto llevaba a que los vecinos de ellos blasfemaran el nombre de Dios. Por eso debemos ser muy sabios cuando enfrentamos conflictos en nuestro caminar en Cristo, porque hay quienes nos ven y están muchas veces en la expectativa de cómo vamos a reaccionar, de cómo vamos a solucionar ese conflicto, porque ellos saben que nosotros confiamos en Dios. Y por eso, mis amados hermanos, con la sabiduría de Dios que trae la estrecha relación con Dios, cuando surjan los conflictos, recuerda este principio. Meditar en las causas de los conflictos nos ayudan a resolverlos. Meditar en las causas de los conflictos nos ayudan a resolverlo. Como tercer principio para resolver los conflictos es tener la iniciativa de ceder, poniendo tu confianza en Dios. Tener la iniciativa de ceder, poniendo tu confianza en Dios. Dice el versículo 8 al 13, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Entonces Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Y fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor.
Aquí vemos como el que toma la iniciativa es Abraham. Toma la iniciativa para resolver el conflicto. Y esto lo que nos muestra en esto, la palabra de Dios, es su madurez espiritual. Como aquel Abraham, el que había mentido mucho más antes, ahora ha sido transformado y muestra su madurez espiritual. Aunque Abraham era el patriarca de la familia, por ello tenía el derecho de escoger la tierra que él quería, ¿sí? Pero sin embargo, él cedió su privilegio a Lot para mostrar que lo que él más atesoraba era la familia más que las riquezas materiales. Abraham sabía que podía confiar en Dios, lo hizo porque había aprendido que Dios proveería para sus necesidades y no tenía que preocuparse de ser muy generoso. Abraham sabía que no importaba lo que Lot escogiera, porque Dios había de hacer que todo saliera para el bien de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una estrecha relación con Dios, porque ya había sido restaurada esa relación que había sido rota anteriormente. Abraham no quería que hubiera un problema mayor. Él estaba tratando de estar bien con su prójimo. Él estaba tratando de que los problemas no fueran mucho más grandes. Y recordemos que estaban viendo sus vecinos, ¿sí? Recordemos que en Egipto Abraham pensó que tenía que tomar el destino en sus propias manos, pero ahora él dice, no, los problemas se tienen que resolver como Dios quiere. Yo por eso cedo y te pido a ti, Lot, que tú escojas la tierra que tú quieras. Yo te la doy. Pero todo esto lo hizo Abraham porque confiaba en Dios. Abraham no tenía que estar obsesionado con sus derechos, ni tampoco nosotros como hijos de Dios no debemos estar obsesionados con nuestros derechos. Todo lo demás es un regalo gratuito de Dios y no tiene nada que ver con nuestros derechos. Con el actuar de Abraham entendemos que es mejor ceder en un conflicto para resolverlo, pues depositamos nuestra confianza en aquel que lo sabe todo y que hará justicia a su debido tiempo. Abraham sabía cómo calmar la ira con una respuesta blanda y abrir ese camino de reconciliación. Entonces, los hijos de Dios debemos caracterizarnos y debemos manifestar siempre como personas pacificadoras. Sea cual sea la reacción de los demás, sea cual sea cómo digan otros de ti, tú siempre debes tener presente de ser un pacificador. Y vemos cómo le dice a Abraham, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Como cristianos no debemos caer en esos pleitos que muchos otros provocan. Pues nosotros que conocemos mejores cosas, aspiramos a una patria mejor, debemos caracterizarnos con ser pacificadores. Abraham tenía toda la razón del mundo para escoger el primero. Sin embargo, él cede su derecho. Es una noble victoria al estar dispuesto a ceder por causa de la paz. Es la victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestro orgullo y nuestras pasiones, sobre nuestro ego, sobre lo que mi carne anhela. Y vemos cómo Lot tomó una decisión basada completamente en lo que él podía ver con sus propios ojos, con su propia carnalidad. A él solo le importaba la abundancia material de la tierra y no le importaba la forma que impactaría a su vida espiritual y a su vida familiar. Entonces, con todo esto nosotros debemos estar conscientes de nuestra habilidad de engañarnos a nosotros mismos, de engañar nuestro corazón, porque así como dice Jeremías, que dice que nuestro corazón es perverso, que ¿quién lo conocerá? Y vemos cómo al final aquel que buscó este mundo lo perdió.
Y el que estaba dispuesto a entregar lo que fuera para honrar al Dios del universo, encontró cosas mucho mejores. No fue la elección de Lot lo que desvió su corazón, sino que su corazón ya estaba apartado de Dios. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que nos ves, recuerda este principio. Cuando te encuentres en conflicto, en un conflicto que quizá nunca te hayas enfrentado o es algo inesperado, debes tener la iniciativa de ceder poniendo tu confianza en Dios, porque esto va a ayudar a resolver cualquier conflicto. Y como cuarto y último principio para resolver los conflictos es tu dependencia en Dios. Tu dependencia en Dios al enfrentar los conflictos ayudará a fortalecer tu fe. Tu dependencia en Dios al enfrentar los conflictos ayudará a fortalecer tu fe. Dice los versículos 14 y 18. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y ancho, porque a ti lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Manré, y allí erigió un altar al Señor. Cuando ya se había acabado el conflicto, cuando ya llegaron a una solución, después de la sabia decisión que Abraham había tomado hacia su sobrino Lot de preservar la paz y que siguiera la armonía entre la familia, vemos que posiblemente diríamos humanamente es que él perdió muchas cosas, pero quedó bien con su hijo Lot. Y su corazón, aunque su corazón estaba entristecido porque Lot se apartaba de él, el Señor le da su respaldo. Y entonces vemos como cuando Abraham quizá después de ese conflicto se sentía triste, que quizá porque su sobrino ya no iba a vivir más con él, y por la confrontación que habían tenido los pastores y más que estaban sus vecinos viendo, viene el Señor con estas palabras consoladoras. Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Quizás Lot tenía mejor tierra, pero Abraham tenía mejor título. Lot parecía tener el paraíso, pero Abraham tenía una promesa. Las promesas mismas con Dios confortó e enriqueció a Abraham. Le dio seguridad, la seguridad de una buena tierra y una grandiosa descendencia para disfrutar de ella. Le concedió una tierra buena, una tierra famosa por encima de todas, porque iba a ser la tierra santa y la tierra de Manuel. Vemos entonces que lo que Dios tiene para ofrecer es infinitamente mucho mejor que lo que ofrece este mundo. Y es mucho más deseable que ninguna otra cosa que el mundo puede ponernos ante nuestros ojos. A Abraham le asegura esta tierra para él y para su descendencia, para siempre. Y nosotros somos ese fruto, porque dice su palabra que todos los que tenemos fe en Jesucristo somos descendencia de Abraham. Abraham estaba aprendiendo a caminar por fe
El anterior escenario, la que vimos, le dio una gran lección y ahora actúa como un hombre de fe. Lejos de sentirse oprimido porque el territorio estaba ocupado, Abraham se siente libre de moverse y buscar el lugar en que más le conviene y no limitarse a un pequeño territorio, aunque él cedió ante su sobrino lo que le pertenecía, pero ahora Dios le da más. Dios lo consoló, asegurándole que la promesa de descendencia, de tierra, sigue en pie y él cumplirá con su hijo propio. Y no solo esto, sino que su descendencia va a ser tan numerosa, tan grande. En otras partes dice como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, dice en esta. Y en este momento el Señor invitó a Abraham a recorrerla, a ver la tierra que le estaba dando en sus manos. Y Abraham lo vio con sus propios ojos y lo marcó con sus pies. Y así es que Abraham se queda a vivir en Mamre, al norte de Hebrón. Se convierte luego en el hogar de Abraham y un centro de adoración importante. En ese lugar, Abraham nuevamente edifica un altar al Señor. Aunque esto nos parezca repetitivo y rutinario en la vida de Abraham, tiene un significado muy importante. Además de indicar que Abraham, a donde iba, adoraba a Dios. Pero también vamos a ver más adelante que la construcción y la dedicación de altares por Abraham indica que ese territorio le pertenece a Dios y se dedica para el propósito designado por Dios. En la antigüedad, las personas pensaban que cada lugar tenía su propio Dios y por eso tenían cada país sus propios dioses. Y recordemos que Abraham viene de un lugar donde tenían muchos dioses. Y aquí Abraham dice, el Señor es dueño de toda la tierra. Y por eso Abraham le dedica todo lo que tiene al Señor. Y ahí es donde construye el altar al Señor. Hebrón será el lugar donde Abraham adquirirá su primer pedazo de tierra en la tierra prometida. Y ahí es donde vemos cómo Abraham entendió que lo que Dios escoge para nosotros es mejor que cualquier otra cosa que el mundo nos puede dar. Porque con Dios estamos llenos de bendiciones. Porque no va a depender de las circunstancias, ni del lugar, sino de permanecer en su voluntad. Ahora Abraham estaba mostrando que era un hombre de fe, que era un hombre que estaba dedicado a Dios y que era un hombre que estaba confiando en Dios. Por eso, mis amados hermanos, vemos en la vida de Abraham cómo él, después de un tropezón, ahora aprende esa lección y se entrega completamente al Señor. Así es como tu confianza en Dios al enfrentar los conflictos ayudará a fortalecer tu fe. Abraham depositó su confianza en aquella situación, en ese conflicto que tuvo con su sobrino. ¿Y cuál fue el resultado? Salió muy fortalecido en su fe, porque el Señor vino a consolarlo, el Señor vino a fortalecerlo. Por eso, mis amados hermanos, debemos tener siempre presente este principio. Tu dependencia en Dios al enfrentar los conflictos ayudará a fortalecer tu fe. Así es que, para concluir, mis amados hermanos, hemos visto en este pasaje de la palabra de Dios, en el capítulo 13 de Génesis, 4 principios que nos ayudará a resolver conflictos inesperados en nuestro camino de fe. Estos principios que vimos son, primero, una estrecha relación con Dios nos da sabiduría para enfrentar los conflictos. El segundo es meditar en las causas de los conflictos, nos ayudarán a resolverlas. Y el tercer principio es
tener la iniciativa en ceder, poniendo tu confianza en Dios, ayudará a resolver los conflictos. Y la cuarta es tu dependencia en Dios al enfrentar los conflictos, ayudará a fortalecer tu fe. Cuando en nuestras vidas llegan conflictos, llegan situaciones tan complicadas e inesperados, es importante recordar quién es nuestro Dios, quién es el que está con nosotros. Recordar también quiénes somos ante Dios y a qué hemos sido llamados. Al tener presente esto, es importante que recordemos que cualquier cosa que enfrentemos, si no estamos bien unidos a Cristo, será muy complicado enfrentarlo. Si no estamos bien con Cristo, será muy difícil salir victoriosos, será muy difícil resolverlo. Por eso es importante tener una estrecha relación con Dios, ser sabio, meditando en las causas del conflicto, y si hay algo que ceder, en este caso podría ser nuestros derechos o posesiones para resolver los conflictos, hagámoslos. Recordemos que nuestro Dios es el dueño de todo y que Él cuidará de nosotros. Si actuamos de esta manera y dependemos completamente de Dios, no habrá nada que nos pueda derribar, porque nuestra fe saldrá fortalecida. Así que les invito a que caminemos en fe, teniendo una relación estrecha con Dios. Y que cuando surjan los conflictos inesperados, Él nos dé sabiduría para enfrentarlos sabiamente. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, que nos ves, sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, enfrentando como auténticos hijos de Dios los conflictos que nos presenta la vida. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio y el valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la verdad, fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él rompió el silencio y la agonía, porque Él llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría. Porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque Él quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas.
eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y denunció a los que de orgullo ardían. Porque Él llevó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y la mentira. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Porque ilumina cada senda en gloria y las tinieblas derrotó con lumbre, porque su luz es siempre nuestra historia y ha de llevar a todos a la cumbre. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Hermanos, hemos terminado el culto del día de hoy. El aviso es a las 6 de la tarde, los domingos, la escuela dominical. Conéctense, hermano, a través de Zoom. Y también los miércoles, culto de oración a las 8 de la noche, igual a través de Zoom. Y hemos terminado, hermano. Vamos a orar para que Dios nos cuide durante la semana. Y un abrazo a todos, hermanos. Oramos, hermano, para despedirnos. Dios eterno, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido la vida, Señor, y has permitido de reunirnos como familia en la casa, Señor. Gracias, mi Padre. Guarda a tu siervo, guarda a cada uno de mis hermanos durante la semana y seguimos agradeciéndote, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén.